Ya. Muy buenos días a todas, a todos los presentes. Mi nombre es Carla Pinilla, soy profesional del programa de control y eliminación de la tuberculosis de acá del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Hoy ya es nuestro cuarto módulo de esta capacitación de enfermedades transmisibles para médicos y médicas en etapa de destinación y formación. Así que reciban un cordial saludo desde nuestra parte. Con el equipo de Proset estamos muy contentas ya de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y en primera instancia vamos a iniciar viendo la situación epidemiológica y cómo se organiza el programa. Vamos a ver la localización de casos. Posteriormente vamos a tener un receso a eso de las 10:40. Luego vamos a ver el tratamiento de la tuberculosis sensible a fármacos y vamos a finalizar con la investigación de contactos de tuberculosis. Súper importante para nosotras la participación de ustedes. Existe una caja de preguntas donde pueden ir haciendo todas sus preguntas, valga la redundancia, y también las pueden ir colocando en el chat. Al finalizar cada tema vamos a dar un espacio para discusión. Además, acaban de enviar por el chat el link para la asistencia, ¿ya? Si bien es un curso que sea de manera sincrónica y asincrónica, es súper importante para nosotros saber quiénes se encuentran conectados el día de hoy para que lo puedan ir completando. Solo se llena una vez durante toda la sesión. Eso, bueno, dándoles la bienvenida nuevamente. A continuación los voy a dejar con la directora del programa de tuberculosis del MinSal. Ella es la doctora Mary Hatton, quien les va a hablar sobre la situación epidemiológica y la organización del programa. Muchas gracias, Carla. Bueno, les los saludo a todos y todas. Hoy vamos a tener varias presentaciones, como dice Carla, y la idea es que podamos esclarecer todo lo que se hace en torno a la tuberculosis y para que estén preparados ante esta enfermedad en sus consultas en los distintos lugares que estén. Yo también fui general de zona, así que espero que, que podamos hablar el mismo idioma y entender. Bueno, para la presentación, esta primera presentación, la hoja de ruta es que vamos a partir con una introducción, generalidades de la tuberculosis, cómo se organiza el programa, la situación epidemiológica mundial y la situación epidemiológica nacional de la tuberculosis. Entonces, a modo de recordatorio, probablemente muchos de ustedes saben esto, pero la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Es una bacteria con pared altamente resistente a condiciones físicas y químicas adversas, por eso se mantiene difícil de eliminar de superficie y de distintas partes, ¿no es cierto? Y solo es capaz de reproducirse en su huésped y es de lenta multiplicación. El daño que produce depende principalmente de la respuesta del huésped, de las características que tengamos las personas que nos infectamos. La tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero también, ¿no es cierto?, puede afectar otros órganos y se transmite por vía aérea a través de aerosoles, generando a partir de microgotas, también conocidas como gotitas de Fluch, que son emitidas por las personas con tuberculosis activa al toser, hablar, estornudar, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos vemos expuestos al Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de las personas, si tienen un buen sistema inmune, van a poder contener esta infección, ¿ya? Formando un granuloma a partir de células inmunes, y esto va a quedar ahí manteniendo como encarcelado de cierta forma, ¿no es cierto?, al bacilo, lo que conocemos como infección latente. Y un 5 a 10% de las personas que reciben el bacilo pueden hacer enfermedad activa. También va a haber una proporción de las personas con infección latente que ante problemas de inmunidad, etcétera, pueden tener una reactivación, ¿no es cierto?, causando la enfermedad activa. Y recordar que solo las personas con enfermedad activa van a transmitir la enfermedad, ¿ya? Si en algún minuto ustedes escuchan que alguien está con diagnóstico de infección latente, recordar que esa persona no contagia en ese momento, bajo esas características. Entonces, ahora vamos a hablar de la organización del programa. Este programa que nosotros van a escuchar la palabra PROCED por sus siglas Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, es un programa de salud pública. Esto quiere decir que a diferencia de otros programas, esto se aloja en la Subsecretaría de Salud Pública porque tiene que ver con un riesgo para la salud de todas las personas que habitan nuestro territorio, bueno, y en todo el mundo, ¿ya? Por eso este programa es de alcance nacional,
descentralizado, tiene unidades en todo el país y cuyas normas y operaciones técnicas se deben cumplir en todos los niveles de la estructura del Sistema Nacional de Servicios de Salud y en las CEREMIS también de salud. Toda la población puede acceder a este programa, es beneficiaria, ¿ya? Independiente de dónde se encuentre, de la nacionalidad que tenga, de la condición socioeconómica, de la situación previsional o migratoria. Es decir, si alguien se encuentra sin su situación migratoria regulada, igual accede al programa. Si alguien es ISAPRE, de Fuerza Armada y no es FONASA, igual accede al programa, ¿ya? Esto es súper importante tenerlo claro. Todas las acciones de este programa están integradas en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. O sea, nosotros, a pesar de que cualquier persona puede acceder, las acciones las van a recibir principalmente el sistema público a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud y son gratuitas. No debe existir ni un cobro asociado. ¿Ya? La población afiliada a ISAPRE o a seguros también, como les decía, tiene derecho a ser atendida en estos establecimientos de forma gratuita. Entonces, el objetivo de este programa, el objetivo general, es reducir el riesgo de infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis en Chile hasta obtener la eliminación como problema de salud pública. O sea, ya apuntamos, ¿ya? ¿Cómo se define la meta de eliminación? Es reducir la tasa de incidencia, perdón, de tuberculosis a menos de 0,1 casos pulmonares por cada 100.000 habitantes. Los objetivos específicos del programa son lograr una cobertura de vacunación de la BCG en los recién nacidos mayor al 95%, diagnosticar al menos el 90% de la incidencia estimada de tuberculosis, todos los años una incidencia estimada, o sea, casos esperados, y nosotros la idea es llegar por lo menos al 90%, detectar al menos el 90% de esos casos, lograr la curación del 90% de los casos diagnosticados, o sea, diagnosticados, que estos logren su tratamiento y curación y estudios de contacto completos al menos el 90% de los casos pulmonares o laringeos confirmados por bacteriología. Todos estos objetivos se complementan con otros indicadores y metas que tenemos dentro del programa, pero estos son los principales. Entonces, para entender un poco el programa, esto puede ser como mucha información, pero vamos a ir de a poco. Tenemos tres niveles, que son, pueden ser distintos, no es los típicos niveles que ustedes conocen como atención primaria, secundaria y terciaria, sino los niveles de organización del programa. Entonces, el primer nivel es el nivel central donde se encuentra actores que van a ir conociendo hoy, ¿no es cierto?, del Departamento de Enfermedades Transmisibles y actores del Instituto de Salud Pública. Entonces tenemos, principalmente siempre tiene que haber por lo menos una persona que van a conocer hoy, que es Fabiola, del Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto de Salud Pública, y al menos un médico y profesional de enfermería en el Departamento de Enfermedades Transmisibles que coordinan y hacen la rectoría de este programa desde el nivel central. Luego está el nivel intermedio, donde se encuentra en toda la CEREMI hay un encargado o encargada de tuberculosis y en todos los servicios de salud hay un equipo técnico de tuberculosis conformado al menos por un médico, un profesional de enfermería y un profesional de laboratorio, ya que coordinan todas las acciones que tenemos que hacer, que son muchas en este programa. Y luego existe el nivel local, que son los equipos locales de tuberculosis que dedicados fundamentalmente a la asistencia, a la atención de estos pacientes, ¿ya? Y esto está en todos los niveles, en los que ustedes conocen como primario, secundario, terciario, y también hace un año hemos relevado el tema de la red de urgencia, porque en urgencia llegan muchos de estos casos, es importante la pesquisa, y también hay encargados comunales. En cada comuna, en el departamento o dirección de salud municipal, la idea es que haya un encargado comunal de tuberculosis, ¿ya? Y de estos equipos locales, normalmente están conformados por médico médica, profesional de enfermería, técnico paramédico, que es fundamental, ¿no es cierto? Y es deseable que también cuenten con facilitador intercultural o mediador lingüístico según las necesidades de cada territorio. Y también existen los referentes clínicos, que vendrían siendo los especialistas a los que les referimos los casos dependiendo de las características del caso. Tiene que haber al menos un referente de adulto, ¿no es cierto? Y un referente pediátrico. En general son broncopulmonares, en algunos sectores también hay infectólogos, esas son las más típicas especialidades que se refieren en este caso. Ya, teniendo solo esa idea general de cómo funciona el programa, vamos a ver cómo está la tuberculosis en el mundo y en Chile. Entonces, en el mundo existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si los conocen. Estos son metas que se han proyectado para el 2030 en muchos aspectos, tanto de salud como otros, ¿ya? Y
Dentro de la meta 3.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible está poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir las hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Entonces, dentro de este objetivo estamos presentes como tuberculosis, ¿ya? Y a raíz de esto también se creó por la OMS la estrategia Fin a la Tuberculosis, que busca como visión, ¿no es cierto?, tener un mundo libre de tuberculosis, cero muertes, enfermedad y sufrimiento debido a la tuberculosis, y como propósito poner fin a la epidemia, ¿ya? A raíz de esto se generaron unas metas, ¿ya? Que, con tres objetivos principales. El primero es reducir las muertes asociadas a tuberculosis, el segundo reducir la incidencia, o sea, las personas que enferman, y el tercero es reducir el porcentaje a cero de las familias afectadas por tuberculosis que enfrentan costos catastróficos. Porque independiente de que nosotros también vamos a dar los medicamentos gratis, el diagnóstico gratis y todo, también hay costos asociados a la familia en traslados, en que quizás pierden oportunidad de trabajo, etcétera, que puede generar costos catastróficos. Es una enfermedad de lento tratamiento también. Entonces, los hitos que se propusieron fue para el 2020 alcanzar estos porcentajes de reducción, ¿ya? Para el 2025 estos, y para el 2030 ya llegar al 90% de reducción de las muertes, el 89% de la tasa de incidencia y cero, siempre cero el porcentaje de familias afectadas que presentan costos catastróficos. Entonces, para llegar al 2035, al fin de la tuberculosis con estos parámetros. Sin embargo, en el camino nos pilló, ¿no es cierto?, la pandemia y estos objetivos que deberíamos haber alcanzar este año se ven bastante difíciles de alcanzar. Aquí les muestro resultados del Global TV Report 2024, porque todos los años se hace un reporte mundial de cómo va el tema de la tuberculosis. Así que también lo pueden revisar año a año. Entonces, con datos 2023 tenemos que la reducción de la incidencia, que era una de las metas, se ha logrado reducir un 8,3% respecto al 2015. El número de muertes en un 23%, que la idea era llegar el 2025 a un 75%, ¿no es cierto? Y el porcentaje de familias que presentan cotos catastróficos ha avanzado un 49%. Entonces todavía queda mucho por avanzar en cuanto a esta enfermedad. También destacar que casi siempre la tuberculosis ha estado entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Y esto también es para reforzar que una enfermedad vigente que existe y que es un problema actual, no como de la prehistoria, que a veces es súper desconocido de la población general que esta enfermedad sigue presente. Y aquí vemos datos ya de las causas de muerte validadas a nivel mundial y sale la tuberculosis aquí, con un porcentaje también de los que tienen VIH. Pero ya datos preliminares de 2023 muestran que es la primera causa de mortalidad por agente infeccioso, que por estos años fue arrastrada, ¿no es cierto? El COVID alcanzó ese primer lugar, pero ya el 2023 vuelve la tuberculosis a ser la principal causa de muerte por agente infeccioso. Así que es un problema muy relevante. Aquí vemos algunos datos sobre los casos incidentes de tuberculosis. Vemos la tendencia, entonces aquí los casos no diagnosticados cada año y vemos que hay una caída en los años de pandemia, probablemente por falta de pesquisa, ¿ya? Y entonces los años siguientes a la pandemia hemos visto un aumento de la incidencia. Pero este fenómeno también se llama catch-up, que es como ponerse la puesta al día, ¿no es cierto?, de los casos que no pudimos diagnosticar en este periodo, lo estamos diagnosticando tardíamente en este periodo. Y esperamos que esto empiece a aplanarse y idealmente a bajar. Y en caso de las muertes, aquí están separadas por personas viviendo con VIH y personas VIH negativas. Vemos también que hubo un fenómeno de baja, luego alza, porque aquí sí aumentó la mortalidad por tuberculosis debido también al diagnóstico tardío, y esto sí, por suerte, ha ido bajando. Lo que sí es positivo que las personas viviendo con VIH han mantenido la tendencia a la baja dentro de los casos y también de las muertes. También existe, ¿no es cierto?, un número de casos que se espera y un número de casos diagnosticados. Y siempre hay una brecha, ¿ya? Y como vemos acá, en los años de pandemia, la brecha se hizo mayor y hoy en día estamos por lo menos acercándonos más a encontrar los casos que están circulando, pero falta por hacer a nivel mundial. Aquí es para darle un panorama también global de dónde se encuentra la tuberculosis con mayor incidencia también.
Destacar que hay 5 países que contienen el 56% de los casos de tuberculosis, que son India, China, Indonesia, Filipinas y Pakistán. Y también los países con mayor incidencia en todo el mundo, los con más oscuritos aquí, ¿no es cierto?, son República Central de África, Gabón, Lesoto, después acá en Asia, Corea del Norte, Myanmar y Filipinas. ¿Ya? Esos son los con mayor incidencia. Sin embargo, si ustedes se van a nuestra región de las Américas, vemos que los países con mayor incidencia en la región, que no deja de ser importante la incidencia que tienen, son Perú y Bolivia, países vecinos nuestros y que también hay mucho movimiento migratorio de esos países a nuestro país, que eso también influye en cómo se desarrolla la enfermedad acá. Y aquí cortito, ver otros factores que influyen. Acá se ve la incidencia de tuberculosis y en relación al Producto Interno Bruto de cada país. Y vemos que a medida que hay menor Producto Interno Bruto hay mayor tuberculosis. Esa es como la tendencia. Entonces ahí también vemos que una enfermedad con harto carácter social, ¿no es cierto? Y que los determinantes sociales de la salud influyen en cómo se desarrolla y que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. Y también como factor importante la desnutrición. A mayor desnutrición, mayor incidencia de tuberculosis. Y los factores de riesgo que se destacan a nivel mundial, como decía, era la desnutrición, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la infección por VIH y la diabetes como principales factores atribuibles de riesgo a la enfermedad. Ahora vamos a aterrizar en Chile para ver cómo estamos acá. La advertencia de esto es que nosotros vamos a mostrar los datos preliminares del año 2024. ¿Ya? Cuando estos datos ya estén totalmente validados, van a presentarse en un informe que publicamos todos los años en la página de la DIPRESE, que es la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio, donde estamos localizados como programa, ya en este informe de situación. Así que lo pueden revisar más adelante. Pero estos son preliminares. Entonces, la tasa de mortalidad específica por tuberculosis en la última década vemos que iba hacia la baja, aumentó con la pandemia y estamos logrando una especie de estabilización. Pero no cantamos victoria, esperamos seguir avanzando y empezar a bajar. ¿Ya? La tasa de mortalidad específica ahora por región, vemos, ¿no es cierto?, que la de Chile está en 1,27 y estas tasas son aún mayores en la zona norte y también se ha mantenido por un par de años en la región del Biobío con tasas más altas para aquellos que se encuentren en esas regiones. Em, la tasa de incidencia de la tuberculosis en Chile, como ven, igual a la incidencia, a la tendencia mundial, vemos que hay una baja por pandemia y un catch-up y que estamos logrando una especie de estabilización que esperamos mantener estos últimos años. Ahora, por región también es notable cómo aumenta la incidencia de esta enfermedad en las regiones del norte, ¿no es cierto? Arica, Tarapacá concentran un gran porcentaje de los casos. Ahora la región metropolitana también está por sobre el promedio y como saben, la mayor concentración de la población chilena se encuentra en la región metropolitana, casi el 50%. Entonces, esta tasa también esconde en números totales, la mayoría de los casos están en la región metropolitana, pero el riesgo, ¿no es cierto? La tasa de incidencia habla de riesgo de enfermar, es mayor en la zona norte, pero igual está presente en todo el país. Ahora, en cuanto a la tasa de incidencia por sexo y edad, aquí vemos en azul a los hombres, en rojo a las mujeres. Vemos que en la población pediátrica en general no hay una diferencia de riesgo entre hombres y mujeres, pero a medida que aumenta la edad se hace más notoria la diferencia que los casos en hombres son muchísimos más y que a edades, en personas mayores aún más esta diferencia. En cuanto a los casos pediátricos, esto es una preocupación también, que vemos que hay en los últimos años una tendencia al aumento de casos pediátricos, ¿ya? Así que, aunque antiguamente hubiéramos pensado siempre en una persona mayor tosiendo, etcétera, no olviden en los niños que van a haber muchos niños con tos, ¿no es cierto?, que se encuentran con síntomas ahora sobre todo en invierno. No olvidar que igual puede estar presente la tuberculosis, que es importante descartarla si hay un caso presuntivo. Eh, el número de casos de tuberculosis resistente, que también es una preocupación, porque ustedes saben que la resistencia antimicrobiana
nos lleva a una situación delicada de crear patógenos cada vez más resistentes y que estos pueden generar problemas importantes de salud pública. Tenemos esto de las siglas, les voy a explicar. RR-MDR son los resistentes a rifampicina. MDR es cuando son resistentes a rifampicina y isoniazida, uno de los principales fármacos que vamos a revisar después de la tuberculosis. RH son los resistentes solo a isoniazida. Y XDR y pre-XDR es cuando ya son resistentes no solo a isoniazida y rifampicina, sino a otros fármacos más. Ya, como ven, esto igual es fluctuante, pero hay una presencia de casos a nivel nacional de resistencia. Por suerte cada vez tenemos una mejor accesibilidad a los test de susceptibilidad. Lo importante es que ustedes lo revisen, ¿ya? Cuando tengan un caso, ver y cerciorarse que no son resistentes, porque si no el tratamiento que le estamos dando puede ser más malo que bueno, ¿ya? Así que el último año también vemos que tenemos de estos casos que son más resistentes aún y son importantes llegar a puerto con ellos, que cumplan su tratamiento. Bueno, como todos los casos de todas maneras. Ahora, cuando vemos las poblaciones vulnerables para tuberculosis, hay grupos específicos que siempre estamos vigilando, ¿ya? Y vemos que de todos los casos de tuberculosis, un 31% fueron en personas de nacionalidad extranjera, un 17% en personas mayores, un 15,8% personas con drogadicción, con un 12,5% personas con abuso de alcohol, ¿ya? Un 9,8% en diabéticos, un 8,1% tenían conflicción VIH, un 7,2% personas privadas de libertad, un 6,4% son los contactos, ¿ya? Y así, o tenemos una supresión, situación de calle, perteneciente a pueblos indígenas, personal de salud, perdón, y residentes de hogares. Entonces, esto es la proporción de casos y una persona puede tener más de uno de estos factores de riesgo, estas características. Ahora, si lo llevamos a tasas, que ya es como el riesgo de estas personas, tenemos que la población general, la tasa que tuvimos fue un 15,6, entonces es como el riesgo. La diabetes vemos que ya es 18, las personas mayores tienen 20,8, va subiendo. Las personas extranjeras tienen 56,3 por 100.000 habitantes. Las personas privadas de libertad sube a 383. Cada vez hemos tenido un aumento en este grupo. Las personas con coinfección por VIH, es importante el riesgo que tienen de tener tuberculosis, por eso a toda persona que se le diagnostica VIH se le debiese estudiar para tuberculosis y también para tuberculosis latente. Situación de calle, también tenemos una alta proporción de personas en situación de calle y los contactos. Por eso es muy importante el estudio de contactos porque los contactos tienen mucho más riesgo que cualquier otra persona de tener tuberculosis. Y acá un poquito estas flechas son para mostrar la tendencia. La población general bajó un poquito, la tasa de incidencia de la diabetes el último año subió, en personas mayores va bajando, en personas extranjeras subió, en personas privadas de libertad, como les contaba, va subiendo. VIH, por suerte, ha bajado un poco y las otras dos también van al alza, ya para que conozcan las tendencias. Eh, y aquí es para ver, comparar la población chilena con la población extranjera. Destacar que, como les decía, el 30% de los casos son población extranjera, entonces no hay que confundirse y decir la mayoría de los casos de tuberculosis en Chile son en personas extranjeras. No, pero sí, si contamos cuánta población extranjera hay en Chile y cuántos tienen tuberculosis, su tasa de incidencia, o sea, su riesgo, es mayor. O sea, si al frente nuestro tenemos una persona de otra nacionalidad, no chilena, con tos de más de 2 semanas, con otro factor de riesgo, y versus una persona chilena con las mismas características, es mayor el riesgo que tenga tuberculosis una persona extranjera. Pero no confundirlo, como les digo, con decir que la mayoría de los casos que tenemos en el país son en personas extranjeras, porque al revés, en personas chilenas, ¿ya? Ahora, en cuanto a las nacionalidades de los casos confirmados que tenemos, como ven, ¿no es cierto? La gran proporción son chilenos, pero de las personas extranjeras tenemos una proporción importante de personas bolivianas, peruanas, como les decía, países vecinos con alta incidencia. Y tenemos también aquí una bolsa de gato, entre comillas, porque tenemos caracterizada otra latinoamericana, porque estos son bases que tenemos de hace harto tiempo, pero hemos visto que aquí hay una harta proporción, que no podemos decir cuánto, de personas de nacionalidad venezolana. O sea, también es un grupo importante, las personas venezolanas se ha ido como encontrando en el país, ¿ya? Pero también tenemos colombianos, bueno, algunos que no tenemos informada la nacionalidad y otras no latinoamericanas, pero son las menos.
En cuanto a los resultados del tratamiento, una vez que tratamos a estas personas, cómo les va, ¿no es cierto? Nosotros tenemos metas. Aquí en Naranjo, nuestro ideal es tener al menos un 90% de los casos que se traten y se curen y tener menos personas que pierden el seguimiento, o sea, que abandonan tratamiento, menos fallecidos, fracasos, etcétera. ¿Cómo vamos? Es que el 2023, porque tenemos que evaluar año ya terminado, se logró un 68,3% de personas de alta, un 16,7 personas abandonaron tratamiento y 11,9 fallecidos, ¿ya? Los traslados sin información son personas que se trasladan al extranjero. Entonces son personas que nosotros perdemos su seguimiento, pero en teoría son personas que nosotros dejamos encargadas al otro país y deberían haber completado su tratamiento allá, pero no sabemos cómo terminó, ¿ya? Pero enfocándote en estos tres grupos, es muy hoy en día por estas poblaciones que tienen policonsumo, que se mueven mucho, que tienen situación de calle, muchas vulnerabilidades, se hace difícil lograr una buena adherencia y ese es el desafío principal que estamos teniendo. Y en cuanto al cumplimiento del estudio de contacto, como le decía, los con más riesgo de enfermar son los contactos, así que es muy importante que hagamos un buen estudio de contactos que vamos a hablar posteriormente, Natalia les va a contar. Aquí vemos la cobertura, o sea, yo voy a una casa y veo cuántos contactos hay y según eso se hace un censo que se dice, ¿ya? Y de estos cuántos logramos estudiar, ¿ya? Y vemos que ha habido una disminución de la cobertura del estudio en los últimos años y la idea es mejorar estos números porque traducen que estamos dejando de encontrar casos, ¿ya? Entonces también vemos aquí el porcentaje de censado, en azul los estudiados y los no estudiados. También vemos que hay harta fluctuación en cuanto al número de contactos y eso también va en la carga de los servicios y de las personas, ¿no es cierto?, de cuántos contactos tengo que estudiar, ¿ya? Y la meta, como le decía, el 90%. Entonces, unas mini conclusiones de esta presentación. Tenemos grandes desafíos para recuperarnos de los efectos también pandémicos para esta enfermedad, como ustedes lo han visto, me imagino, en muchas otras. Tenemos un desafío también por cambios del perfil de enfermo. Antiguamente eran personas mayores, diabéticos, que son personas más, eh, que están más cautivas en el consultorio, que van a controles, que son más ordenados en tomarse el tratamiento. Ahora son personas policonsumo, situación de calle. Tenemos otros problemas y otros desafíos para llegar a estos enfermos, mantenerlos bajo control, mantenerlo en tratamiento, ¿ya? Y también, como les decía, este alto movimiento, tanto a nivel nacional de las personas, que lleva mucha coordinación de los equipos, y hacia otros países y desde otros países. Ahí termina la presentación. La idea ahora es dejar un espacio para resolver cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, doctora, por esa tremenda presentación. Sin duda que es importante conocer la situación epidemiológica a nivel mundial y sobre todo a nivel local. Eh, de los participantes, ¿hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Dejamos abierta la palabra para que hagan sus consultas a través del chat o en la caja de consultas. Aprovecho la instancia también de recordarles que estas presentaciones están siendo grabadas y serán subidas a la página de la DIPRESE, la cual es diprese.minsal.cl. Ahí ya se encuentran subidas las de los módulos pasados. El día de hoy esperamos tener subidas las de esta jornada, si no a más tardar mañana. Em, y a través del chat también se está enviando el link de asistencia, que ese es suficiente con que lo completen solo una vez. ¿Ya? Preguntas, consultas. Ya. Si no hay preguntas, entonces respecto a esta temática,